que si te interesa participar con nosotros para quizás aportar algunas ideas, puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Mensajes por celular, puedes escribir la palabra XEBBB, deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30-500. Puedes mandarnos también un mensaje a través de WhatsApp. Ya tenemos el WhatsApp aquí abierto en pantalla. También Rosy Muñoz ya está lista con el teléfono en la mano. Muchas gracias a Rosy Muñoz y a Toño, que están atrás de estos micrófonos para ayudarnos a que toda esta información pueda llegar a tus oídos. Teléfono de WhatsApp 333-822-3208. Síguenos a través de Facebook en Mujer El Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040 o en el Twitter del programa Nutrición Vida 1. Escucharnos desde cualquier parte es fácil, marcando el teléfono 89 927 466 65 a través de Audio Now, y puedes descargar la aplicación móvil para escuchar Radio Mujer hoy en tu dispositivo Android, gratis en Google Play. Y bueno, pues vamos a empezar con el programa yéndonos a nuestra primera sección. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, todo. Viernes nutricional y viernes social. ¡Woohoo! Pues me encontré una receta de agua de horchata con chía, que nos puede servir para la reunión que tengas este fin de semana, para pues ponerle un poco de variedad al menú, ¿no? Luego como que nos enfrascamos siempre en hacer lo mismo y al rato ya estamos hasta acá del agua de Jamaica con chía, ¿no? O del agua de limón con edulcorante. Entonces vamos buscando algunas otras opciones. Podemos utilizar para esta receta, hay que hacer un poco de cambios en los ingredientes originales, porque viene con algunos ingredientes que no son como tan saludables, por así decirlo. Entonces, para 4 porciones, es decir, aproximadamente 4 tazas, cada taza de 240 mililitros, necesitamos una taza de arroz blanco, una lata de leche evaporada, o puedes conseguirla en Tetra Pak, hielos que tienen Tetra Pak, no tiene azúcar. Cuando se fijen en los ingredientes, por favor, fíjense en la lista de ingredientes del producto, en la lista. El cuadrito ese que viene por gramos y por porciones, honestamente, en esta ocasión no nos va a servir. Quiero que vean los ingredientes. Las que vienen en Tetra Pak, de hecho, el Tetra Pak es rojo con blanco, dice leche evaporada, tiene solo leche, no tiene otra cosa. Y las que vienen como en latita traen leche y azúcar, entonces sí tienen que fijarse que al menos no les aporte tanto azúcar, ¿no? Las de Tetra Pak, tal cual, como la leche normal que se vende en cajita, así hay leche evaporada y la encuentran en cualquier súper. La receta original lleva una taza de leche condensada. ¿Qué les parece que usamos media taza para las 4 tazas, ¿no? Una cucharada de extracto de vainilla, una rama de canela, una cucharadita de canela molida. La receta original lleva azúcar, nosotros le vamos a cambiar, le vamos a poner algún edulcorante. Puedes utilizar, por ejemplo, 2 cucharadas de stevia y 2 cucharadas de chía. Como primer paso hay que enjuagar el arroz y colocarlo en un tazón con la canela. Cubrirlo con agua caliente y dejarlo remojar aproximadamente unas 2 horas. Por otro lado, vamos a licuar esta mezcla con la leche condensada, la leche evaporada, la chía, el extracto de vainilla y el edulcorante. Se cuela la mezcla con una malla fina y se revuelve con los 2 litros de agua fría. Esto se puede servir espolvoreando la canela en cada vaso, la canela molida en cada vaso. Entonces, bueno, ahí lo tienen, agua de horchata con chía. Quédense con nosotros el día de hoy platicando en tu programa Nutrición y Vida acerca de hot cakes para cuidar tu páncreas. Quédate, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema muy light en todos los sentidos. Vamos a hablar de recetas
de hot cakes que nos pueden ayudar a cuidar nuestro páncreas. La idea de esto es no solo darte la receta, sino que te quede claro por qué lo vas a hacer. Es muy importante que empecemos a hacer conciencia de que si tenemos parientes en nuestra primera línea, es decir, papás o hermanos o hijos que están con algún problema de regulación de azúcar, la probabilidad de que nosotros tengamos un problema es alta. Y entonces, en este entendimiento podemos entonces empezar a tomar decisiones pues diferentes. ¿A qué me refiero? A que necesitamos disminuir la cantidad de carbohidratos que comemos en la dieta. Así de fácil. Tenemos que moderarla. No quiere decir que los tengamos que quitar por completo de la dieta. Simplemente moderar el consumo. Moderar el consumo significa hacer conciencia de cuáles son los ingredientes que estoy utilizando para hacer mis preparaciones en el día al día. ¿Por qué les digo esto? Bueno, me acaba de pasar con una paciente, con dos de hecho, y me ha pasado durante mucho tiempo con muchos pacientes, pero me acuerdo recientes de dos casos que pacientes que sentían que estaban comiendo muy saludable, súper saludable, y la verdad es que los dos traen muchísimo problema con el azúcar. Pero ¿cómo si yo me cuido tanto? Sí, pero entonces en la mañana se estaban haciendo un licuado de leche de soya con azúcar, con avena, con amaranto, con fruta, y esa carga de lo que se estaban tomando en la mañana, que en su cabeza era, y claro, con almendras y nueces, que sentían que como son ingredientes, entre comillas, saludables, estaba haciendo un consumo pues súper bueno. Y entonces en su cabeza era, es que yo me cuido muchísimo. Y la verdad es que para paciente mexicano esa es una bomba de azúcar para el páncreas. Es tal la cantidad de insulina que se tiene que producir para poder procesar o desdoblar esos alimentos o hacerlos llegar a donde tienen que llegar, digamos que el azúcar que deriva de eso, que de verdad estaban simplemente poniendo a trabajar el páncreas de una manera increíblemente alta. Entonces es muy muy importante que entendamos que en la suma de carbohidratos vamos a tener o no un beneficio. Entonces la avena, el amaranto y la tortilla son del mismo grupo, porque mucha gente tiene esta como, ¿cómo llamarle? Fantasía de que, es que yo ya dejé las tortillas, pero en lugar de tortillas ahora como avena. Es lo mismo. Digamos que el trabajo pancreático que se tiene que hacer por una o por otra, a nivel de páncreas, es lo mismo, ¿sí? O sea, el páncreas tiene la función de utilizar el azúcar que entre, ¿sí? Llevarlo de torrente sanguíneo hasta las células, siempre que vea la presencia de algo que se llame cereales o azúcar, ¿sí? O sea, el azúcar en general, pues, que puede venir de diferentes fuentes. Entonces, vamos a tratar de dejar de lado, pues, esta fantasía de que comer avena es mejor que comer tortilla. Honestamente, a nivel pancreático, pues es lo mismo. La cosa es que la tortilla, pues, me va a llenar más, porque una tortilla a lo mejor me alcanza para llegar a media mañana, y 2 cucharadas de avena a las 2 horas me va a dar hambre, ¿no? Entonces, vamos a tener que buscar en cada paciente qué va a ser lo adecuado, pero entonces tenemos que empezar a observar cuáles son los ingredientes de los alimentos que estamos usando. Entonces, no porque ahorita estemos hablando de que los hot cakes se pueden hacer con avena, quiere decir que sean light. Tienes que ver, si ya estás yendo con el nutriólogo, a qué equivalente o a qué cosas equivale que puedes o tienes que restar de tu plan de alimentación en el resto de tu día, ¿sale? O sea, hay que planearlo, por eso se llaman planes de alimentación, porque no nomás es hacerlos, es cómo encajan en el resto de los equivalentes de tu día, equivalentes que están planeados según tus actividades. Entonces, bueno, después de todo este rollo, vamos a empezar con la primera receta. Para nuestra primera receta vamos a usar hot cakes de avena. La idea de hacerlo con avena es para todos aquellos que tienen cierto grado de intolerancia al trigo o que por alguna razón no lo están comiendo. Entonces, con la avena vamos a utilizar 1 taza de avena molida. 1 taza, recuerden que hablamos de 240 mililitros. 1 pizca de bicarbonato. 1 pizca de polvo para hornear. 1 huevo. 3/4 de taza de leche, que puedes utilizar leche de vaca, leche de arroz, leche de almendras. Nada más acuérdate que necesitas buscar que no tenga azúcar. Y vamos a entender que esto va a las cantidades que les estoy hablando son para aproximadamente unos 4 hot cakes pequeños, que se considera consumo de cereal porque lleva avena, ¿sí?
Entonces tienes que restarlo. Digamos que cada 2 cucharadas de avena te aporta 15 gramos de carbohidrato. Entonces, para todos aquellos que ya saben hablar en equivalentes, pues sería un equivalente de cereal, que significa que es lo mismo que una tortilla. Entonces, nada de que no es que sean muy light, es que necesitan insulina para entrar a las células. Entra lento porque tiene fibra, pero digamos que se considera un equivalente de cereal, igual que si te comieras una tortilla o 2 tostadas deshidratadas o 2 cucharadas de amaranto, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar esto? Bueno, vamos a moler en la licuadora la avena hasta que consigas una taza, o sea, tienes que hacerla polvito. Vas a preparar como si fueran hot cakes normales, es decir, vas a agregarle a esta avena la canela, la vainilla y puedes agregarle, por ejemplo, fruta. Podemos agregar plátano o inclusive manzana para poder empezar, digamos que acompañarlos con algo dulce. Ahora, en general, para todos aquellos que están cuidando sus niveles de azúcar en sangre, tienen que modificar la cantidad de fruta que están comiendo, dependiendo de cómo se sientan. Entonces, van a comer más o menos dependiendo de cómo anden, ¿no? Siempre, por supuesto, acompañarlo con algo de proteína. Podemos utilizar un vaso de leche que sea descremado para acompañar tus hot cakes. Esa es una receta facilita. Ahora, hay otra receta que podemos dar, que es una receta que lleva arroz, que de igual forma vamos a contarla como consumo de cereal. Para esta receta necesitamos una taza de arroz cocido al vapor, una taza de leche, de la que tú decidas, una taza de harina de arroz. Esta receta originalmente habla de 1/4 de taza de azúcar blanca. Obviamente no, vamos a utilizar algún edulcorante, trata de utilizar el stevia. Vamos a utilizar 2 cucharadas de puré de manzana que puedes hacer tú, ¿sí? Trata de que no lo vayas a comprar en lata, o si ya tienes algún puré de manzana que no tenga azúcar, también lo puedes utilizar. Ya hay tiendas especializadas en eso. 2 cucharaditas de polvo para hornear y 1 cucharada de aceite de aguacate. El aceite de aguacate no le va a cambiar para nada el sabor a tu receta. Nuevamente, es una taza de arroz cocido al vapor, una taza de leche, una taza de harina de arroz. Vamos a utilizar como media taza de edulcorante, que puede ser stevia, 2 cucharadas de puré de manzana, que no tenga azúcar agregado, 2 cucharaditas de polvo para hornear y 1 cucharada de aceite de aguacate. Como primer paso, vamos a colocar el arroz, la leche, la harina de arroz, el edulcorante, el puré de manzana, el polvo de hornear y el aceite en un tazón grande. Tenemos que batir con una batidora de mano durante unos 2 minutos para que se haga una mezcla homogénea. Y por otro lado, vas a engrasar un sartén grande o un comal o a fuego medio, lo que tú tengas, y vamos a poner ahí 1/4 de taza de la mezcla sobre el sartén caliente y vamos a cocinar hasta que la parte de abajo tome pues como este colorcito café, como de que está doradito. Se voltea, se cocina del otro lado hasta que tenga el mismo colorcito dorado y aproximadamente vamos a dejarlos entre 2 y 3 minutos para que esto se pueda hacer. ¿Qué les parece? Está rico, ¿no? Esto de hacerlo con arroz, ojo, también te aporta carbohidratos. Son carbohidratos de absorción lenta, lo cual hace que la producción de insulina que se necesita para poder procesar este alimento sea la misma, simplemente es más lento, ¿sí? Recuerden que el tema del páncreas es una cuestión de la producción de insulina a nivel pancreático, es una cuestión de velocidad. Si nosotros le metiéramos azúcar normal, la velocidad con la que se tiene que producir la insulina es altísima. Y eso es justamente lo que no queremos, porque se suma a la insulina que ya traemos en el torrente sanguíneo y nos causa problemas al rato de andarnos sintiendo débiles. Entonces tenemos que buscar no utilizar azúcar normal porque ya estamos consumiendo cereales como del arroz o de la avena, que sería lo mismo que consumir una tortilla o 1/4 de croissant, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de harina. La cantidad de insulina que se necesita es la misma, simplemente estamos tratando de no ponerle azúcar y de conseguir, digamos que materias primas con fibra, para que la velocidad con la cual se tenga que producir la insulina sea menor
y nos cause menos problema. Así es que bueno, ahí van 2 recetas, tanto de avena como de arroz de hot cakes para cuidar tu páncreas. Regresando al corte, vamos a seguir platicando de algunas recetas que te pueden ayudar a tener desayunos un poco más saludables. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM, en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de recetas para hot cakes que cuidan tu páncreas. La idea es como ayudarte a entender cómo es que este tema del páncreas, la insulina, tiene que ver con la regulación de azúcar en sangre. Créanme, es un tema increíblemente amplio y que como mexicanos tenemos que entender que es de lo primero que tenemos que poner atención en nuestra dieta. Recuerden que genes mixtos y esto nos da, digamos que características especiales como población. Todas aquellas recomendaciones de alimentos que vengan con azúcar extra, llámese miel de agave, azúcar morena, azúcar moscabada, son para pacientes que no son mexicanos. Por favor, hay que entenderlo. El paciente mexicano tiene una configuración genética específica diferente. Quiere decir que tenemos tendencia a que se nos eche a perder la capacidad de producción de una insulina normal. Cuando se acumula en niveles que no debe de estar, se puede ir a hacer 2 cosas. Una, acumular tejido graso abdominal y otra, hacia empezar a, digamos que, utilizar una reserva diferente a la glucosa, que es la que no tenemos, que es el músculo. Entonces, puede dar tanto bajas de peso como aumentos de peso cuando los niveles de insulina no están normales, que es característica del mexicano. Así es que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a no agregarle azúcar a nuestros alimentos. Por eso la insistencia de hacer revisiones, por ejemplo, de los consumos o de los edulcorantes en la dieta, que por cierto, próximamente vamos a tener un programa del tema. Vamos a estar hablando de edulcorantes porque, bueno, cuáles sí, cuáles no, por qué, cómo, etcétera. Entonces, en general no uses azúcar, pero si necesitas un escalón para irlo dejando, pues el edulcorante como la stevia puede ser una buena alternativa. Bien, vamos a seguir con las recetas. Vamos a hablar de una receta de hot cakes light, le vamos a llamar. Que sean light. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar 1,5 taza de harina de la que tú quieras. Puedes utilizar harina de almendras, puedes utilizar harina de garbanzo, harina de arroz o harina de trigo, lo que tú decidas. Vamos a utilizar 3 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de sal, media cucharada de edulcorante, 1,5 taza de leche descremada. Para estos hot cakes light vamos a utilizar 2 claras de huevo y 2 cucharadas de mantequilla, no margarina, mantequilla, ¿sale? Mantequilla derretida. Si lo quieres hacer un poco más orgánico el asunto y tienes en casa, puedes utilizar el ghee, que es la mantequilla clarificada, se escribe Ghee, que también la puedes hacer o la puedes comprar. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, de entrada vamos a cernir junto con la harina, el polvo para hornear, la sal y el edulcorante en un tazón grande. Vamos a hacer un pozo en el centro y vamos a agregar ahí la leche, las claras de huevo y la mantequilla derretida. Esto se mezcla hasta hacer una consistencia homogénea, hasta hacer una pastita que sea igual. Como paso número 2, vamos a calentar a fuego entre medio y alto en un sartén grande, ligeramente engrasado con un poco de tu aceite de aguacate o con la misma mantequilla, puedes utilizar un poco. Y vamos a usar aproximadamente 1/4 de taza por cada hot cake. Y vamos a colocarlo en este comal caliente que tengas o en este sartén caliente. Se cocina por ambos lados, ya dijimos que hasta que quede cafecito, aproximadamente 2 o 3 minutos, y se sirven calientes. Estos puedes de igual forma acompañarlos con una fruta, con un vaso de leche y bueno, te quedas bastante satisfecho. Son light porque por supuesto van a tener menos calorías porque no tienen las yemas, eso es todo, ¿no? No tienen la grasa de la leche entera, por ejemplo. Entonces es una receta simplemente de algo que te aporta un poquito menos de calorías. De igual forma, como lleva harina, se tiene que considerar como consumo de cereal en tu dieta. Dentro de tus equivalentes que quizás ya estés llevando con tu plan de alimentación, tienes que intercambiarlo por
El cereal. Recuerden, hemos hablado que los cereales son tanto las tortillas como las tostadas, como la papa, como el elote, como la quinoa, como el arroz, etcétera. Son, digamos que, alimentos que pertenecen al mismo grupo. Bien, les voy a dar una receta que la verdad es que yo la estaba pensando, pero como no lo había podido como que aterrizar y la encontré. Entonces vamos a hablar de una receta de hot cakes que llevan queso cottage, es decir, llevan un poquito menos de harina que lo que llevarían otros hot cakes, por lo que podemos utilizarlo como medio equivalente de cereales. Aproximadamente las cantidades que les voy a dar nos alcanzan para 4 porciones. Entonces vamos a apuntar la receta de hot cakes de queso cottage. ¿Qué vamos a necesitar? Son 3 piezas de huevo completas. Vamos a utilizar nada más 1/4 de taza de harina de la que tú quieras. Puede ser igual arroz, garbanzo, trigo, de la que tú quieras. 1 cucharadita de vainilla, que no tiene azúcar. 2 cucharadas de edulcorante y un bote completito de queso cottage de aproximadamente 380 gramos. Por otro lado, podemos hacer también una salsita. Para la salsita que le vamos a poner encima a estos hot cakes de queso cottage, vamos a utilizar, por ejemplo, o podemos utilizar 2 tazas de fresas congeladas, media cucharadita de vinagre balsámico y media taza de edulcorante. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, como primer paso vamos a separar los huevos y vamos a poner las claras en un tazón y las yemas en otro. Como segundo paso, a las yemas les vamos a agregar la harina que hayas decidido usar, la vainilla, el edulcorante y la mitad del queso cottage. Esto se va a mezclar todo de manera muy suave hasta que se haga una especie como de pasta homogénea. Como paso número 3, vamos a batir las claras con un batidor de globo hasta que se esponjen y vamos a agregarlas a la mezcla que hicimos con las yemas. Se hace la mezcla, se integran los ingredientes y vamos a añadir el resto del queso cottage. Vamos a mezclar cuidando que no se rompan los pedacitos de queso cottage, o sea, tienen que quedar como que los grumitos, vamos a llamarles. Por otro lado, en la plancha, en una plancha antiadherente o en un sartén o en el comal o en lo que tú tengas, puedes calentar a fuego bajo y vas a poner 2 cucharadas de la mezcla. Vas a cocinar por unos 2 minutos nada más o hasta que las orillas se hayan secado. Con la ayuda de la espátula los separas y los volteas. Una vez que les hayas dado la vuelta, igual, unos 2 minutos hasta que queden doraditos de las orillas y los vas a poner hacia un lado. Para la salsa, pones todos los ingredientes en la licuadora y los mueles hasta que se haga una consistencia tersa. Vas a servir los hot cakes acompañados con esta salsa que nada más lleva fresas, por ejemplo, congeladas para que tengan la consistencia un poco más espesa, el vinagre balsámico y el edulcorante. Eso es todo lo que tienes que hacer. La verdad es que a mí estos me gustaron muchísimo. Esta receta, la verdad es que la puedes hacer sin la harina, honestamente no la necesita. Simplemente con los huevos y con el queso cottage se puede hacer la mezcla. Entonces, para todos aquellos que por alguna razón no pueden comer cereales o tienen que disminuir todavía más la cantidad de cereal en la dieta, pueden utilizar nada más el huevo y el queso cottage con la vainilla. O sea, realmente queda como una especie de pastita, es como un pastelito en realidad. Y esto sí, si nada más utilizaras el huevo y el queso cottage, la cantidad de insulina que vas a tener que producir o que le vas a tener que pedir a tu páncreas que produzca es realmente muy baja. Y por la salsa de fresas ni te tienes que preocupar, porque recuerda que cuando agregas fructosa de las frutas, no de polvito, tienes una necesidad menor de producción de insulina. Recuerda que la fructosa es un azúcar que no necesita insulina para entrar a las células. Así es que es un consumo, digamos que seguro para todos aquellos que están cuidando su páncreas. Quédate con nosotros el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida, hablando de hot cakes para cuidar tu páncreas. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos.
Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, en esta sección que, híjole, cómo me gusta nuestra sección de por qué estamos gordos. Bueno, les voy a platicar, les voy a compartir algo que salió publicado hoy en el periódico Mural, en la sección de Buena Mesa, que bien lo hacen, de verdad, 100% recomendable esta sección de este periódico. Dice, lúcete con tu snack. Dice, al año un mexicano consume 212.2 kilos de alimento y bebidas ultraprocesados. Así que ahórrate este sobrepeso con algunas colaciones. Fíjense, dice por aquí, tengo hambre, ¿cuánto falta para la comida? Esas son frasecitas que escuchas mucho en la oficina o que escuchas inclusive en las escuelas, ¿no? Se repiten todos los días justo antes de ir a comer. Para tener control sobre esto, tenemos que pensar en hacer consumos adecuados de desayunos. En realidad, si tuvieras un consumo adecuado de tu desayuno, probablemente no tendrías necesidad de la colación. Pero si sí tienes necesidad, vamos a pensar en que tengas algo fácil de consumir. Cosas que no tengan que ver con galletas o cosas que puedas encontrar en la tienda de la XX, pero sí hay algunas cosas que puedes comprar, luego hablamos de eso, podemos hacer un programa completo de cosas saludables que sí puedes encontrar en las tiendas fáciles, las que tienes en las esquinas. Pero bueno, ¿qué cosas sí puedes consumir de snacks? Bueno, vamos a hablar de snacks saludables que te pueden servir inclusive para la oficina o la escuela. No es lo ideal, estamos pensando en alguien que no alcanzó a desayunar, pero bueno, para resolverlo, el menú número 1 que viene sugerido en el periódico es una manzana medianita en rodajas con crema de cacahuate, obviamente sin azúcar, esa la venden en cualquier tienda, y unos 40 gramos de queso panela. Más o menos vas a tener un aporte de 213 calorías y de 11 gramos de grasa, con un aporte nada más de 15 gramos de carbohidrato que viene a partir de la fructosa, de la fruta. Como menú número 2 puedes utilizar el hummus, que es el garbanzo molido, ya te lo venden hasta en unos botecitos chiquitos como de snack. Puedes utilizarlo de chipotle, de cilantro, de jalapeño, ya los venden. Media taza con una taza y media, por ejemplo, de apio, unas zanahorias baby. Y con eso puedes estar teniendo tu consumo de garbanzos y es un alto consumo tanto de fibra como de carbohidratos que se absorben de manera lenta en el torrente y por supuesto te va a hacer sentir saciado durante más tiempo por la cantidad de fibra. Como menú número 3 puedes hacerte, por ejemplo, un sandwichito que lleve o que sea hecho de pan pita, que es este pan que se hace es el pan árabe. Puedes ponerle un poco de pechuga de pavo, puedes ponerle un poco de aguacate y pico de gallo y ya es como una especie de sandwichito que te puede servir como para un lunch en a media mañana, ¿no? Cosas que no deberías estar haciendo, te voy a dar números, por ejemplo, las galletas, sí puedo decir el nombre, ¿no? Las galletas que son cafés y que tienen relleno blanquito, las Oreo, tienen 21 gramos de azúcar. 21 gramos de azúcar y de jarabe de maíz de alta fructosa en 6 piezas. Perdón, no. No, sí, en las 6 piezas. Es muchísimo, créanme. Esa cantidad de azúcar es lo que encontrarías en unas 6 tortillas. ¿Sí? Entonces, por favor, híjole, moderen sus consumos de galletas. Y, por supuesto, encuentras 1.5 gramos de grasa, que es el 51% de esta grasa, es grasa saturada, que tiene afinidad de pegársenos a las arterias. O si te compras unas papitas normalitas, a las que no puedes comer solo una, pues vas a estar teniendo un aporte de 200 calorías, 230 gramos de sodio y 13 gramos de grasa. 50% de esta grasa va a ser de esta misma grasa que es saturada. Entonces, ojo, toma nota, por aquí vienen algunos consejos que me parecieron muy adecuados. No es lo mismo el azúcar de la fruta que el azúcar de los productos industrializados. Es muy, muy importante hacer esa diferencia. Un paquete de galletas industrializadas puede tener las mismas calorías que una colación saludable, pero su contenido de azúcar, grasa y sodio pueden ser, por supuesto, mucho más elevados. Y las colaciones en general deben de contener entre 200 y 300 calorías según las necesidades de cada persona, aproximadamente. Entonces, bueno, eso lo pueden encontrar en el periódico Mural, en su sección de Buena Mesa del día de hoy. Y por aquí nos están escribiendo, me dicen que si puedo repetir la receta de los hot cakes light. Pues sí, está muy sencilla. Mira, vas a utilizar 1,5 taza de harina, la que tú quieras, de arroz, de garbanzo, de almendras o de trigo.
Puedes utilizar 3,5 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de sal, media taza de edulcorante, como el stevia, una taza de leche que sea descremada, que es lo mismo que la leche light, y esta receta lleva 2 claras de huevo. Vas a utilizar además un poco de mantequilla, no margarina, sino mantequilla. Y para la preparación se van a cernir la harina, el polvo para hornear, la sal y el edulcorante en un tazón grande. Se hace un pocito en el centro y se agrega la leche, las claras de huevo y la mantequilla derretida. Esto se mezcla hasta que hagas la pastita que tenga una consistencia homogénea, que se vea igualita. Se calienta a fuego medio alto el sartén y ya puedes hacerlos, puedes poner la mezcla y los volteas de un lado y de otro. Ahora, como última receta, les vamos a dar una receta de unos hot cakes que son salados. Eso quiere decir que van a tener, digamos que otros ingredientes para que, bueno, para todos aquellos que no son tan afines a las cosas dulces, tengan también una opción que sea saladita. Entonces, para estos hot cakes vamos a utilizar 5 papas. 5 papas y estamos pensando que aproximadamente te va a alcanzar como para 4 personas, 4 o 5 personas. Necesitamos 5 papas peladas y ralladas. Recuerda que la papa también se considera cereal, o sea, es del mismo grupo de alimentos al que pertenece la avena, el amaranto, la quinoa, la tortilla, etcétera, etcétera. Son de ese mismo grupo, inclusive el elote, ¿eh? Entonces, se tiene que considerar como un consumo de cereales. Insisto, para todos aquellos que ya manejan o pueden hablar en equivalentes, tienes que intercambiarlo por un consumo de cereales. Entonces, son 5 papas peladas y ralladas, 2 huevos completos, una cebolla finamente picada, 3 cucharadas puedes utilizar en esta ocasión una harina que no sea de algo que sea un cereal, por ejemplo, la harina de almendra, sal y pimienta al gusto y 3 cucharadas de aceite vegetal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer como primer paso, vamos a mezclar las papas, huevo, cebolla, la harina y la sal en un tazón grande. Y como paso número 2 vamos a calentar el aceite en un sartén a medio fuego, a fuego medio alto. Vamos a poner las cucharadas copeteadas de la masa en un sartén y vamos a aplanar ligeramente con la espátula. Esto se cocina aproximadamente durante 4 minutos. Es un poco más de tiempo que lo que harías para las otras recetas que son un poco más dulces o con un tipo de harina diferente. Lo que vas a hacer es esperarte hasta que se hayan cocinado de igual forma las orillas y luego los volteas, una especie como de tortitas, le estamos llamando hot cakes, pero realmente pues son digamos que pastita salada que te puede servir como alternativa a tu desayuno. Ahora, les voy a platicar una otra receta que te puede ayudar a tener este consumo de hot cakes, que estén cuidando la cantidad de insulina que tu páncreas tenga que producir para poderlos, digamos que desdoblar e introducirlos a las células. Por ejemplo, puedes utilizar también, en otra receta, 5 claras de huevo, media taza de avena, ya no de la harina, sino de la misma avena, una pieza de manzana verde, canela, puedes utilizar 1 o 2 sobres de stevia o del edulcorante que tú quieras y un chorrito de vainilla. La verdad es que está riquísimo porque esta receta está muy sencilla porque todos los ingredientes que te acabo de mencionar los pones en la licuadora, los licúas hasta que se haga la pasta y ya luego los puedes poner en el sartén caliente. Está muy muy sencillo. Va de nuevo, 5 claras de huevo, media taza de avena, una pieza completa de manzana verde, canela, 1 o 2 sobres de stevia y el chorrito de vainilla. Todo esto lo licúas y con esta pasta puedes hacer los hot cakes. Más o menos tienes que ir viendo de qué tamaño lo quieres para que puedas hacer, digamos que los circulitos de hot cakes que tú decidas, ¿no? Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, con la media taza de avena, una pieza de plátano,
las claras de huevo y la canela en polvo. Si quieres ponerle a cualquiera de las dos recetas, les puedes agregar un poco de chía, de nuez, de almendra o de cacao. Espero que les hayan servido las recetas para tener un poco más de opciones para consumos saludables en sus desayunos. Quédense en Radio Mujer, los vamos a dejar el día de hoy en un programa más del Dr. Gilberto Priego.